Pocas veces tendremos nosotros la oportunidad de escuchar y vivir un testimonio tan maravilloso como el que ustedes a partir de este momento van a poder recibir en sus corazones y en sus conciencias. Una madre que vive lo que nosotros humanamente llamamos la tragedia, la trascendencia, la muerte de su hija de solo 22 años. Pero todo, escúchenme en esto, todo lo que ustedes van a escuchar a lo largo de esta entrevista viene cargada de muchísima reflexión de principio a fin. Todo el contenido que ustedes van a escuchar ahora es realmente maravilloso. Lo conozco porque previamente he hablado con Gabriela, que es nuestra invitada de hoy, y sé que el mensaje va a ser altamente importante para nuestra evolución espiritual. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocerla. Gracias por permitirnos conocer su corazón, su sentimiento y también conocer a una persona con un gran nivel de evolución espiritual. Bienvenida. Gracias, Cristian. Gracias por invitarme. Un honor para mí estar aquí y compartir esto que yo sé que es muy difícil. Sí. La trascendencia de un hijo, y para mí mi hija tenía 22 años. ¿Qué sucedió con ella, Gabriela? Cuéntenos un poco qué pasó en la vida de Ángela. Ángela, mi primera hija, tenía 22 años. Ella fallece en un accidente de moto. Y fue instantáneo. Ella, me dicen los paramédicos, ella no se enteró ni siquiera que había fallecido, de tan rápido que fue. No sé ni por dónde empezar porque son tantas emociones, y apenas hace 2 meses cumple el 10 de agosto. ¿Cómo se entera? ¿Cómo se entera de este suceso? Yo estaba en casa, poco angustiada, y me acababa de enterar del fallecimiento de mi abuelo. Él se había ido. Ese mismo día se fue. 3 horas más tarde me habla mi esposo y me dijo, Ángela se nos fue. La niña se murió, nos mataron a la niña. Me dijo así. Entonces, cuando él me dice eso, yo me quedo fría y le digo, y lo que me molestó en ese momento fue, esa no es la manera de decirlo, porque es una manera muy, muy fuerte. Y yo pienso que la noticia, como se diga, es muy, muy, muy importante. Las primeras palabras como vas a dar, y más una noticia así. Y yo sentí un movimiento dentro de mí, pero al mismo tiempo algo que como que yo ya sabía todo esto que venía. Y le dije, ¿dónde es? Yo agarré el carro, se viene mi prima conmigo y nos vamos. Nos vamos hacia el lugar. Mi prima estaba devastada en llanto. Yo me sentía que no iba sola, yo iba acompañada. Y hablo espiritualmente, porque es algo que yo siempre he traído conmigo. Llego al lugar y ella está tirada en la carretera todavía. Y la miro y me dijeron, bueno, te tienes que hacer un lado. Lo primero que hice fue caminar a la banqueta donde había tierra, y caigo de rodillas. Y cuando me ven de rodillas, mi prima y mi esposo se arrodillan también. Y me agacho y yo beso la tierra y le digo, gracias, Padre. Gracias por habérmela prestado 22 años. Y solo miré para el cielo y le pedí, solo te pido una señal de que fue tu voluntad. Y miramos para arriba y veo aquella bola de fuego caer del cielo. También lo ve mi esposo y lo ve mi prima. Y yo sentí una paz porque sentí que me estaba contestando. Que me estaba diciendo. Gabriela, una bola de fuego. Yo lo describo como una bola de fuego. Mi esposo también lo vio y él decía, es como las lámparas chinas, pero en vez de subir va bajando. Esas que hacen los chinos para cuando van a volar. Y mi prima también lo ve y mi prima dice, es que no siento tristeza, sino siento como paz, me decía. Y también pues yo sentí, ahí fue donde pude llorar, pero lloré como con
como una felicidad, como que los sentimientos encontrados. Entonces, entonces sentí paz dentro de mí. Y nos hacemos a un lado. Y estaba yo segura ya que mi hija estaba bien, que era voluntad del Señor, y es algo que me tranquilizó en ese momento. Cuando regreso a casa el siguiente día, es como despertar y decir, estoy soñando, esto no es cierto, pero al mismo tiempo tenía paz dentro de mí. Y lo más difícil para mí, decía, y yo creo que era en ese momento, ¿cómo lo voy a explicar? ¿Cómo se lo voy a decir a mis hijos menores? ¿Cómo se lo voy a decir a su hijo? Porque ella dejó un hijo de 4 años. Y yo creo que eso era lo más difícil para mí, el de dónde voy a sacar la información, cómo voy a calmar cómo voy a explicar la ausencia de ella. Y yo siempre he tenido desde pequeña comunicación con seres trascendidos, con espíritus que siempre me han hablado. Y cuando yo siento que ella me habla, yo empecé a decir no. Yo ya no sabía si en verdad me estaban hablando o era mi cabeza. ¿Cuánto tiempo había pasado antes de que Ángela empiece con esta comunicación? El mismo día. El mismo día. El mismo El día. mismo Cuando día yo ella salgo, empieza a hablarle. sí, cuando yo salgo de mi casa, yo tenía un viaje programado para Cuba. Ella me dice, mamá, no canceles el viaje. Y yo la escuché, pero no sabía si era producto de mi imaginación en ese momento, porque yo sabía que yo estaba pasando sobre esta noticia que no es tan fácil. Y yo decía, ¿soy yo que mi mente me está jugando o en verdad es mi hija quien se está comunicando conmigo? Me cerré totalmente. Al siguiente día yo decía, tengo que comunicarme con alguien, otro medium que pueda decirme, sí, estás hablando con tu hija, para yo poder creérmelo, porque no es lo mismo decir, ven, yo te ayudo, me comunico con tu papá, me comunico porque yo no sé nada de tu papá y puedo empezarte llegó esta persona así, y entonces tú me dices, sí, es mi papá. Pero en mi hija, cuando yo conozco toda su vida, ya no sé si es mi mente la que está jugándome para calmar, aliviar el dolor. Entonces, ella me sigue hablando, pero con mucho amor. ¿Qué le decía Ángela? Que todo estaba bien. Mamá, todo está bien. Acuérdate lo que me enseñaste. Pero yo me cerraba a eso. Yo decía, no soy yo, soy yo. Entonces viajo para Cuba y se me da la oportunidad de conocer a un Miriam, el cual me dice a mí, en cuanto me ve, me dice, tú hablas con tu hija. Es tu hija la que te habla. En cuanto él me vio, él me dijo, ha llegado una muchacha muy joven y me la describe. Y dije, ok, sí sabe que es mi hija. Y él me dice algo curioso y me dijo, ella iba a ser una gran doctora. Y siento que mi hija al oído me susurra, yo soy doctora. Pero yo no entendí en ese momento esa comunicación que ella me da a mí. Y vaya, me quedo con eso, me regreso y empiezo a pensar, me regresé un poco más tranquila. Yo hice la comunicación con un Miriam, también hice, ahora no recuerdo cómo se llama cuando te acuestan y te hacen, ¿qué es? ¿Hipnosis? La regresión. Sí, para saber, y esa grabación la tengo también porque me durmieron y me hicieron preguntas que cuando yo regresé el hombre me dijo cosas y eso, eso lo tengo grabado y lo compartiré en otro momento, pero también me dijo, tú y tu hija venían juntas, ya se conocían y me dijo, ustedes son almas viejas.
Entonces en ese momento no lo entendí hasta que una amiga llega y me dice, mira, hay una persona que se llama Cristian, síguela. Y fue cuando yo lo empecé a seguir. Y, y vaya, bueno, de ahí empecé, en su programa fue que empecé a ver y a conectar cosas y a ver que no estaba quedando loca, simplemente que era una nueva etapa en mi vida. Era como un repaso, cada vez que tiene usted un invitado, yo agarro las cosas y es como volver a vivir etapas de mi vida donde yo ya he pasado. Entonces, la gente me mira y me dice, ¿cómo es que estás tan fuerte? Perdiste una hija, a lo mejor no pasaban mucho tiempo juntos. No, yo me puse a pensar, dije, nunca me despegué de ella. Los 22 años, ella los vivió conmigo, nunca vivimos separadas, vivíamos juntas. Entonces, me pongo yo a ver, porque cuando pasa lo de mi hija, yo con el espíritu que siempre, o la voz que siempre me hablaba, yo quise como cortar comunicación, porque decía, ¿por qué me pasó a mí? Y como se atraviesan mucho las religiones y la familia que dice, oh, es que el que te hablaba era malo y por eso es que es un castigo de Dios, es un pecado. Entonces yo quería cortar la comunicación, pero, pero no, porque yo me sentía cómodo con él y él siempre me ha dicho, es muy fácil, nada más que ustedes no saben. Si se siente mal, no vayan. Si se siente bien, continúen. Tienes que sentir bonito para seguir adelante con algo. El mismo día que Ángela trasciende, hay comunicación. Usted vive esa prueba estando en el lugar donde ella trasciende, donde su cuerpo pues termina la función en este plano humano. Usted estando ahí pide una prueba, ve una bola de fuego que cae del cielo, lo ven otras personas que están al lado suyo. Hay comunicación con ella, pero esa comunicación se ha mantenido. Ha habido más sucesos, ha habido más momentos en que Ángela le manifieste de alguna manera que está bien. Demasiados, demasiados. Y uno de ellos recuerdo que cuando yo empecé a escuchar su programa, trae una invitada de códigos sagrados, de los códigos sagrados, y por ahí sale el número, y yo mando un mensaje preguntando, mi hija trascendió, ¿qué código puede ser para ella? Y ellos me mandan el 025. Y para ti el 1962, que te va a dar tranquilidad en el duelo. Y empiezo yo a hacer el código. Con fe, empiezo. Y me siento y digo, bueno, ¿y ahora cómo sé que este código sirvió? Y me manda y mi teléfono, que estaba a un lado de mí, se prende. Porque yo le dije, Ángela, dame un mensaje de que este código sirvió. Mi teléfono, que estaba a un lado de mí, se prende con una foto de ella, con sus manitas así. Foto que yo no tenía salvada en ese teléfono. Y se aparece como pantalla de mi teléfono. Y marca la hora 6, que era el mes 6 de ella, 03. Con las manitas así. Yo me quedé sorprendida, que inmediatamente le hice un screenshot y lo mandé al grupo y le dije, el código sirve, porque mi hija ya me contestó. Y lo hice porque yo sé que habían mucho más mamás como yo en duelo. Ese fue uno de los mensajes que ella me dio en ese momento. Entonces yo opté por decir, ok, voy a tranquilizarme, voy a respirar y voy a empezar a conectar contigo. Y empecé a tratar de conectar con ella. Y una de las cosas que le pregunto yo a mi hija, porque yo para esto no le había dicho nada a mi mamá, ni a ningún familiar, solo los que viven conmigo. Y le pregunto que si era ya tiempo para decirle a mi mamá y me dijo, no, tú tienes que estar lista, tú tienes que ser fuerte.
y dijo, es mejor que viajes. Y yo viajo para allá. Y a todas las personas que yo les empiezo a hablar de mi hija, antes de eso yo les empiezo a preguntar, mamá, ¿qué piensas tú de la muerte? Porque es lo que ellos me decían a mí que yo preguntara antes de dar la noticia. ¿Qué piensas tú de la muerte? Y a mis tías y a varias personas, yo antes les preguntaba, ¿qué es para ti la muerte? Y la mayoría me contestaba lo mismo. Es un nuevo comenzar, es acercarse a la luz, es llegar a Dios. Y todos me decían lo mismo. Entonces yo les decía, pues yo tengo una persona que yo quería muchísimo, que trascendió, y la comunicación muy bonita. Y ellos me decían, bueno, ¿de quién hablas con tanto amor? Me decían. Decía yo, de mi hija, de Ángela. Cuando yo digo eso, todos se ponían, unos lloraban, otros me decían, ¿cómo eres capaz de hablar así de tu hija? Pero me acaban de decir que ustedes ven la muerte como un nuevo comenzar, como acercarse a Dios, como algo bonito. Pero enseguida venía pues esa agresión contra mí en el sentido de que ¿por qué no estás llorando? Yo le lloré lo que le tenía que llorar, porque las lágrimas son buenas, siempre y cuando sea acordándote de lo bonito que viviste con ella, acordándote de las cosas bellas. Como le vas a hacer daño es si empiezas a reclamar porque te fuiste, porque me dejaste. Entonces empieza, es un llanto diferente. Pero si te acuerdas de lo bonito, el dolor es normal. Ellos me decían, el dolor es normal y lo tienes que vivir porque a eso veniste. Abraza tu dolor y da gracias. Sigue dando gracias, como el primer día. Y seguí así. Y las pruebas yo me he dado cuenta ahora que como yo tengo la comunicación con ella, las pruebas han sido para toda la gente que está alrededor de mí. Para toda la gente con la que yo vivo. Cuando estoy con mi papá en un restaurante comiendo, le dije, Ángela se aparece donde sea. Mi papá es una persona muy espiritual, que es uno de mis grandes maestros, que me ha enseñado muchas cosas. El que me dio, yo creo que ese empezar en lo espiritual. Cuando estamos en un restaurante, yo le digo, Ángela está donde sea, y le digo, si se empieza a mover algo, ahí la vas a sentir, le dije. Entonces empieza a mover una lámpara fuerte, pesada que estaba, se empieza a mover así, y mi papá la mira y dice, no hay aire, no hay nada, esa lámpara no se debe estar moviendo así. Y le digo, y me dice, siento que es Angie, y le digo, así es. Bueno, yo regreso, y estábamos una vez, me acuerdo una noche, estábamos con mi prima afuera, y le digo yo a mi prima, yo creo que mi hija es doctora, como ella me lo dijo. Porque a lo que yo entendí con todas las clases, porque estoy estudiando el curso de milagros, estoy estudiando todo lo que me llega a mí, yo lo estudio. Y en el curso de milagros, me acuerdo que nos mencionan una película de Chico Javier, Nuestro Hogar, y yo la miro. Y entonces empiezo a ver qué casualidad que empiezan a salir los doctores y empiezan a salir los médicos espirituales. Y yo dije, mi hija será uno de esos. Claro que como es mi hija, uno como padre se siente orgulloso y quiere que el hijo sea lo mejor. Entonces digo yo, dame una señal de que eres doctora o que trabajas en lo médico. Y yo me imaginaba un pajarito tocando mi ventana, me imaginaba mariposas, un día que se me llenara la casa, no sé, cualquier señal de esas. Esa mañana me toca irme a una junta. Y tenemos un perrito, porque ella rescataba animales, tenemos un perrito que tenía una bolita, como si fuera, bueno, muchos otros perritos que he tenido se han muerto de esa bolita que dicen ya no tiene solución, va a crecer, le va a dar un tumor. sí, es un tumor.
Y entonces se la miramos y dijimos, él tiene lo mismo. Y así lo dejamos. Y a llevarlo al doctor y todo eso es lo mismo, es un tumor y no pasa nada. Bueno, me voy a la junta, me cuentan, porque eso yo no lo vi, por eso digo que las pruebas son para mis familiares. Me cuenta mi prima y mi sobrina que estaban en casa que el perro, porque tengo como un altar donde tengo su foto de ella, sus cenizas, una copita de agua y una vela. Y el perrito empieza a brincar como cuando está con una persona, porque ese perro es muy, muy, muy tímido. Pero él empieza a brincar, a brincar, a brincar, a brincar, y se da de vueltas, y se pone como que alguien está jugando con él. Y mi prima se queda viéndolo, de repente está quieto, y de repente ella viene caminando, dice mi prima. Pero parecía que alguien estuvo con él todo ese tiempo, pero de repente él ya viene caminando, y lo ven, y la abuelita ya no estaba. Había un hoyito, un orificio, como que si le hubieran hecho como una operación. Estaba sangrando, pero la abuelita ya no estaba. Entonces se quedaron, ¿dónde se fue? ¿Dónde está todo ese bultito de carne? ¿Dónde está eso? Desapareció. Desapareció. Quedó como que se lo hubieran quitado. Cuando ellos me cuentan eso, yo no conecté con la pregunta que yo había hecho la noche anterior. Claro. Hasta más tarde. Dije, es la prueba, porque me llega la información que me dicen, pediste una prueba. Y me quedé en agradecimiento total. Porque, vaya, pedí una prueba y me llegó la prueba. Entonces, conectando las cosas, por eso digo que su programa a mí me ha ayudado demasiado y estoy tan agradecida de haberlo encontrado en mi camino. Porque por medio de este canal he conocido tantos invitados que usted ha tenido, que de todos tomo un poquito y lo aplico en mi vida. Que digo, que daño no me va a hacer, voy a ver qué me sirve esto, qué me sirve esto. Y Gabriela, yo le hago esta pregunta y le agradezco mucho a Dios que esto que estamos haciendo sea ese puente para que las personas que están pasando por este proceso pues puedan encontrar algunas respuestas de tantas preguntas que se van haciendo ante una situación como esa, y cosa que le da a mí pues mucha alegría en el alma y mucho sentido a este propósito que hacemos. Pero le hago esta pregunta porque aquí atrás de todo lo que yo estoy escuchando, estamos hablando de una trascendencia de su hija de hace solamente 2 meses y algo más, y unos días más. O sea, es muy reciente. Sí. Y veo una mujer tranquila, en paz, en armonía. Veo a una mujer con una comprensión espiritual que no se logra en esos 2 meses. Veo una mujer con una comprensión espiritual que seguramente viene desde alguna época en su vida de una relación con el mundo espiritual, como si desde temprana edad hubiese sucedido cosas para que cuando llegara este momento lo pudiera tomar y comprender como lo ha hecho. Porque yo creo que toda la comunidad que nos está viendo ahora y estas miles de personas que están con nosotros aquí compartiendo este momento, pues se preguntarán cómo una mamá puede hablar con esa tranquilidad, con esa entereza, si algo sucedió hace tan poco tiempo. Sí. Bueno, antes, para contestar tu pregunta y antes que se me olvide, porque y metiéndome a esa pregunta se me va a olvidar algo que quería yo compartir. No, ahora no lo tengo aquí, otra vez se me perdió. Bueno, es el libro de Allan Kardec, porque yo pedí un mensaje de mi hija. Yo pedí un mensaje al universo y él me contestó. Pero aquí lo tenía, yo lo había puesto en, aquí en uno de los libros de Allan Kardec. Sí, bueno, lo escribí aquí. El Evangelio según el Espiritismo. Ajá, sí, es en uno de la sus página libros. 52. En la página 52, y esto lo quiero dar porque yo sé que si tu audiencia han perdido como yo a alguien joven, este mensaje a mí me lo dieron, que es pérdida de las personas queridas. ¿Cómo llegó al libro? O sea, ¿lo abrió y apareció? ¿O cómo encontró esto?
le pedí un mensaje al universo. Y ahora voy a decir al universo porque no me refería a mi hija, sino cuando yo estaba orando, le dije, dame un mensaje para que yo siga entendiendo el desprendimiento de mi hija, porque es un proceso. Claro, Aunque yo entendía, la razón no entendía. claro. Entonces, Entiendo. La parte espiritual lo comprende, pero la parte humana no lo acepta todavía. claro, aunque no veían llanto sobre mi cara, yo estaba como que decía, quiero más, quiero saber más. Es donde yo agarro el libro, me lo pongo en la frente, así, y lo abro. Y me sale en la página 52, pérdida de las personas queridas, muerte prematura. Y yo lo recomiendo que lo lean a cualquiera que haya perdido a alguien joven, porque ahí te explica muy bien que es una bendición el haberse ido y explica bien detalladamente Allan Kardec lo que es la muerte prematura. Solo quería dar ese mensaje para que no se me olvidara, porque Claro. siento que es algo que Es muy importante, es claro. muy importante Claro, porque eso es otra señal. O sea, el hecho de que se tome el libro, primero que todo, que lo tenga. sí, Segundo, que lo abra donde hay una respuesta para que le da entendimiento a algo que seguramente la pregunta no era verbal, era un sentimiento. ¿Por qué mi hija tan joven? Y aparece la respuesta. y como llegó el libro a mis manos, yo iba a tomar la clase de Allan Kardec y quería pedir el libro de los espíritus y me llegó otro libro de Allan Kardec. Yo dije, nada que ver, quiero el otro. Pero la respuesta estaba en ese, yo ocupaba ese libro. Y es muy bello ese libro también, Sí, muy bello. Yo agarro los libros, son libros muy grandes, entonces abro solamente y veo y encuentro respuestas. Y muy bonitas las respuestas. Ahora la pregunta que me habías hecho. Cuando yo nazco, cuando yo llego a esta tierra, mi papá me agarra, por eso digo que mi papá es mi maestro, entre sus brazos. Y él era muy católico, o bueno, él creció con la religión católica. Y me abraza y dice, invoca al ángel Gabriel, le pide al ángel Gabriel que me cuidara. Y me dijo, en tu nombre le pongo su nombre. Y me puso Gabriela. Entonces yo empecé a crecer y le empiezo a hablar a mi papá de vidas pasadas. Y le empiezo a hablar a mi papá de otros mundos. Y mi papá entonces empieza la curiosidad y se le despierta y me dice el grande, bueno, yo estudié porque tenía que enseñarte, tenía que guiarte. Entonces fue que yo me metí a la metafísica. Él estudió a Allan Kardec. Los libros, todos los libros de él los estudió Joaquín Trencado, estudió muchos metafísicas, él conocía a Connie Méndez. Cuando yo le hablo por teléfono, digo, encontré un libro así, así, de Allan Kardec y uno de Connie Méndez. Oh, sí, yo los conozco. Él conocía todo lo que yo no, lo que yo apenas estoy estudiando. Entonces, cuando yo estaba pequeña, yo tenía mucha comunicación con los espíritus. Y yo recuerdo que yo llegué una tarde y le dije a mi papá, y de esto estaba hablando con mi papá esta misma tarde, que yo le decía a mi papá, ¿te acuerdas que tú me pusiste el nombre por el ángel Gabriel? Me dice, sí, te agradezco. Le agradecí enormemente, porque yo siento que es el quien me ha cuidado. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque cuando yo era pequeña, ahora que recuerdo, yo le dije a él, más bien él me pregunta a mí, ¿con quién es con quien tú te comunicas? ¿Quién es esa persona que te habla? Y yo le dije, es un hombre. Y me dice, ¿cómo se llama? Pregúntale cómo se llama. Y llego y le digo, ya sé cómo se llama. Y me dice, ¿cómo? Se llama Gabriel. Pero yo nunca pensé que un ángel se pueda comunicar conmigo porque, bueno, somos tan, nos diría la iglesia, tan pecadores, que quiénes somos nosotros para comunicarnos con ellos. Pero si nos quitáramos tanto prejuicio que tenemos, mira que es tan fácil comunicarse con la luz,
comunicarse con los maestros trascendidos es fácil, solamente que no lo hacemos. Como me dijo un ángel a mí, ustedes tienen todas las respuestas. Todas las respuestas ustedes las tienen dentro de ustedes. ¿Cómo? Sí, ustedes tienen todas las respuestas dentro de ustedes. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Si ustedes saben que algo les hace daño, saben que si lo paran de hacer, van a estar mejor. Ustedes saben qué es lo que tienen que hacer para mejorar una relación. Ustedes saben lo que tienen que hacer y empiezan a decirme que toda la información está dentro de nosotros. Pero hay muchos prejuicios, hay muchas cosas que lamentablemente no nos dejan ver todo eso. Y todo esto son comunicaciones desde que yo era, pequeña. Desde que yo era pequeña. Y mi papá me cuenta, mi papá tiene un montón de relatos que decir de que cuando yo era pequeña se movían las cosas, que cuando yo era pequeña pasaban tantas cosas que él decía, no, ella es rara. Mi familia decían, no, es que ella no está bautizada y a lo mejor trae el demonio adentro y tiene espíritus malos y de todo. Pero simplemente es la ignorancia de no saber. Claro, Gabriela, cuando dice que es rara, yo tomo esa palabra para traer a su mente algo que usted me comentó previamente y que creo que es muy importante que las personas que nos están viendo ahora lo conozcan. Y es que usted tenía conversaciones raras con Ángela. Sí. O sea, conversaciones raras, o sea, una conversación donde ella, sin su alma tal vez sabía que algo iba a suceder, pero ella le estaba anunciando y además preparando todo, dejando todo como organizado, porque sentía tal vez su alma o sabía su alma que su partida era muy inmediata. ¿Cómo eran esas conversaciones con Angie? Sí, esto viene de que a mí hace mucho tiempo me dijeron, ella trae vida corta, disfrútala. Y yo decía, no, quítamelo de la mente, porque como está lo de la ley de atracción, yo hasta llegué a pensar, yo lo atraje. Pero no, lo que ya está escrito y lo que ya tiene que ser, tiene que ser. Y lo estudié gracias a todos los libros. Bueno, mis comunicaciones con Angie, y antes que se me olvide, me acuerdo que en uno de los videos usted está hablando, si no me equivoco es con Gonzalo, con quien está hablando y dice, bueno, uno le pone aseguranza al carro, le pone esto, pero nunca compra aseguranza hacia ello. ¿Qué persona de 22 años se va a comprar una aseguranza? Ella se compró una aseguranza porque ella sabía lo que venía. Nuestras comunicaciones, y digo eso porque me recordó que dije, wow, me están dando otra ayuda aquí, de que lo que pasó con mi hija ya era predestinado, porque ella se compró una aseguranza. Seguro de vida. Ella se compró un seguro de vida. Claro, 22 años que va a comprar eso. No, ella se lo compró porque tenía un niño pequeño. Ah, claro. Es para él. Entonces, ella prepara todo y para allá voy a ir. Ella limpia su cuarto, porque para eso ella se iba a mudar a otra casa, lo cual no se hizo. Pero ella empieza a tirar todo y le digo, ¿para qué tiras? No, si yo después lo ocupo, lo compro de nuevo, no te preocupes. Empezó a limpiar su recámara y me dijo, mamá, yo tenía esa inquietud por dentro, porque como cada mañana me decían, prepárate. Y la oración que yo estaba leyendo, yo iba con mi hija y le decía, Ángela, pase lo que pase. Como ella era muy joven, ella no tenía ningún familiar que hubiese trascendido. Vaya, mi abuelo no lo conoció. Un familiar que conociera en vida, que hubiese trascendido, ella no tenía a nadie. Porque dicen, cuando te partes de este mundo, no sé, tu abuelo, tu tío, vienen por ti y conoces a alguien. Ella no conocía de este lado a alguien que se haya ido, que haya trascendido. Entonces, ese era mi pendiente. Entonces me dicen una noche, recuérdale que su ángel es el ángel Uriel. Y yo la agarro a ella, me acuerdo en mi closet de los brazos y le dije, Ángela, si algún día te vas, si tú te llegas a trascender, si tú llegas a irte, a desencarnar, es la palabra que yo usaba, a desencarnar antes que yo,
acuérdate que tu ángel es Uriel. Búscalo, llámalo. Me dijo, tranquila, yo sé. Y yo estaba preocupadísima. Entonces, quien se supone que era la mamá, la que tenía que enseñar, creo que yo cuando ella se fue, cuando ella parte, yo aprendí mucho de ella. Yo empecé a aprender muchísimo de ella. Empecé a aprender, empecé a poner cosas juntas y empecé a sacar, cuando empezó a sacar sus apuntes que ella tenía, en todos tenía algo escrito y son palabras maravillosas, que ella, donde ella sabía que ella se iba a ir, donde ella dice que no pasa nada, que todo está bien, que ella tenía sueños, ella me hablaba de cosas como diciéndome que ya su trabajo en la tierra que ya no hallaba nada más que hacer. Yo cumplí todo lo que tuve que cumplir en esta tierra, mamá. Me dijo, si yo me llegase a ir en la moto, acuérdate que me fui feliz. Y acuérdate que fui feliz. Incluso la canción ay, se me olvida el nombre, de La Fiesta, Sí. que era una canción que cantamos, la cantamos 3 días antes de que ella se fuera en el carro, ella y yo. Yo le decía, no, es mi canción. Y ella me decía, no, es mía, de la primera que se vaya. Y a raíz de esa canción, a los 15 días que ya me la entregan a ella, Con la porque frase de ella la gente buena no se entierra, se se siembra. siembra. Sí. Sí, porque hasta de eso hablamos, porque ella me dijo, a mí, quémame, no me vayas a enterrar. Y le dije, ok. Yo sí soy sincera, yo no pude acercarme a su cuerpo. No quise. Y no quise hacer velorio como lo hacen, porque siento que eso es algo muy fuerte. Y, y yo no podía hacerle, o hacer pasar a mis hijos, verla acostada, con la esperanza que se parara y no se va a parar. Entonces, simplemente quería que la recordaran como la última vez que llegó a la casa. Porque ella va a seguir llegando. Entonces, cuando a mí me entregaron nada más sus cenizas. Ella me pide su fiesta. Y le digo, ¿para qué voy a hacer una fiesta? Porque ella trabajó 3 meses antes de irse. Ella trabajó donde venden automóviles. Un dealer. Sí, en un dealer. Y le digo yo, bueno, ¿para qué hago eso? Me dice, hazlo porque la gente ocupa un lugar donde llorar. Un lugar donde despedirse de mí. Y yo hago la fiesta para ella. Lo único que yo pedí, que nadie se me Eso vistiera es de negro. parte de todas las comunicaciones. Estamos hablando de una comunicación después de, o Después era de antes sí, de. no, después de. Wow. Después de. Y es otra cosa que me pasa. Me dan el librito en qué vas a querer las cenizas. Y el librito hay unas muy bonitas, unas joyitas. Y yo pues a mi gusto, yo lo había escogido. Y el libro, yo me volteaba. Y cuando me volteaba, el libro volvía a estar en una que era el tanque de gasolina de una motocicleta, como una Harley de esas. Y yo decía, no le ponía mucha atención. Entonces yo volvía a la página que yo quería, iba a la cocina por algo, regresaba y el libro estaba otra vez en eso. Entonces supe que era una comunicación de mi hija y le dije, no, ese no, porque tú te fuiste en una moto, ¿por qué lo voy a querer? Y ese quería y me aparecía y me fui a dormir y en la mañana el libro otra vez ahí. Dije, ok, lo voy a agarrar. Y fue el que agarré y sus cenizas están en ese, el cual después las voy a poner en un árbol como ella me lo pidió. Pero por mientras están ahí y para la fiesta estuvieron ahí. Entonces, o sea, hubo una fiesta. Sí, hubo una fiesta. Yo lo llamo fiesta, una ceremonia, Sí. una despedida. Sí. Donde yo lo hice muy diferente. Pedí que nadie se vistiera de negro. Pedí que si querían traer algo, en vez de vestir, en vez de
en vez de flores, que trajeran un regalo para el niño. Traigan un juguete, tiene 4 años y las flores se van a morir, pero el juguete pues él lo va a disfrutar. Entonces todos de blanco, todos empezaron a llegar, llegaron los que tenían que estar. Llegan todos juguetes para el niño y todo. Y yo puse un álbum y puse un librito. En el librito le puse que le escribieran una anécdota que hayan vivido con ella feliz. Algo que ellos se acordaran bonito de ella. Y las fotos para que vieran todo lo que ella fue, desde pequeña hasta que la conocieron. Y todos escribieron una anécdota bonita con ella, las despedidas y todo. Cuando llega la última persona que estaba ahí, todos salen afuera al jardín de atrás y empieza, porque yo tenía así como, yo creo que no solo yo, sino que todos, como es algo nuevo, es algo diferente. Nadie vino de negro, todos vinieron como les había pedido. Empieza una lluvia, pero una lluvia suavecita, y no había pronóstico de lluvia. Vivo en San Antonio, Texas. En ese momento no había pronóstico de lluvia. Claro que en San Antonio llueve mucho, pero no había pronóstico, y la lluvia solamente era lo que era mi casa. Y la gente mira y dice, no está lloviendo en otro lado, solo aquí. Y el cielo para allá se miraba azul, para allá se miraba azul. Se miraba azul. Y la lluvia era arriba de nosotros. Y la gente salió a mojarse. Y decían, es una bendición. Y unos decían, oh, es que Angie está con nosotros. Y se mojaron todos y entran. Entonces, dice mi esposo, me dice, vamos a orar porque todos quieren orar. Y yo pensando en mi cabeza, bueno, aquí va a estar un poquito difícil la oración porque hay cristianos, hay católicos y venían de otros países, de otras costumbres. Y dije, bueno, vamos a dar las gracias mejor. No nos ponemos todos nos metemos en mi casa y ya todos se ponen en un círculo a dar las gracias y todos dando las gracias. Mi esposo empezó y yo dije, ay Dios mío, ay Ángela. Yo le hablé y le dije, Ángela, ayúdame. Ay, seres de luz, ayúdame porque yo hablar en multitud soy muy nerviosa. Y dije, que se pase el mensaje que se tenga que pasar. Y me toca hablar y empieza a salirme del alma las palabras. Y empiezo a decir, mi hija empezó a trabajar en ese dealer 3 meses antes de su fallecimiento. A mí como madre de su fallecimiento me duele mucho, pero yo quiero que si ustedes quieren hacer algo por ella, piensen, ¿por qué los escogió ustedes para hacer la última despedida? ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender de la partida de ella? Porque ella está bien, pero nosotros seguimos en la tierra. Nosotros tenemos algo que todavía no hemos encontrado, algo con lo que todavía estamos batallando. ¿Qué es? Y bueno, ahora no lo recuerdo bien, pero así empezaron mis palabras y empecé a decir. Y luego me dijo Ángela, ahora guarda silencio y ahora dile que hable. Él quiere hablar. Y lo dije así nada más, habla porque yo sé que lo que tú tienes lo quieres decir, pero sin decírselo a una persona. Y una persona alza la mano, un caballero, y ya era mayor, y me dijo, yo llegué a esta casa con mucho coraje. Estaba enojado con Dios, porque yo no entendía por qué ella se había ido tan joven. Yo le decía, mi pequeña niña, dice, yo no entendía, pero ahorita que tú has hablado y que has dado el mensaje que diste, me diste una paz, me diste una tranquilidad y me diste un entendimiento. Gracias, me dijo. Y una persona mayor, otra persona por ahí me dijo, con el mensaje que tú has dado, porque el mensaje fue largo. A unos les dije, no sé si tu problema sea en tu casa con una pareja, no sé si tu problema sea quererte más y apreciar la vida y cosas así. Y uno alza la mano y dice, bueno, yo
pensaba, Ángela me enseñó a apreciar la vida, porque yo pensaba quitarme la vida, pero este dolor no se lo puedo dar a mis familiares. He aprendido que hay mucho por lo cual tengo que vivir, muchas experiencias que yo tengo que sentir. Y como ese, hubieron muchos que empezaron a hablar y empezaron a decir, y todos empezaron a dar las gracias. Y todos empezaron, se despidieron de mí con un abrazo y me dieron las gracias por la reunión que había hecho y porque se pudieron despedir. Y porque entendieron que el desprendimiento de ella era una bendición en sus vidas también. Y bueno, es algo que no puedo explicar porque a mí siempre como cuando para hablar de ella se me hacía un nudo en la garganta y las lágrimas corrían antes de que saliera la voz. Pero en ese día no, ese día me sentí tan tranquila porque sentí la paz de todos ellos que me ayudaban. Hasta di una anécdota, me acuerdo, que todos se rieron porque le dije que ese un día en especial, antes de que ella se fuera, iba ella en camino para la casa y la policía la para y le da una infracción por andar a velocidad. Y yo por teléfono la regaño. Y eso te pasa por andar. El mismo día, en la misma calle, paso yo y la misma policía me para darme la misma infracción. Entonces nos estábamos riendo todos, porque eso me lo recuerda Angie, que yo lo contara y lo conté. Y tenemos la infracción, la misma fecha, diferente hora, con la misma policía, la misma patrulla que nos paró a las dos. Y casualmente entonces, el mismo día que trasciende a Ángela, trasciende su abuelo. Ah, sí, trasciende mi abuelo. O sea, el mismo día que sería el bisabuelo de ella. No, sería, sí, claro. Sería el bisabuelo porque es el papá de mi ella papá. El mismo día, o sea, los dos día. El mismo día. Los dos el mismo día. Los dos el mismo día, ellos no se conocían. Ellos no se conocían. Trasciende mi abuelo y bueno, yo tenía mucha comunicación con él, pero me acuerdo cuando él trasciende, yo estaba con una peleita con mi mamá y mi papá por teléfono, unos desacuerdos que teníamos y pero yo estaba como ansiosa, me acuerdo ese día que yo le dije a mis papás, está bien lo que ustedes quieran, ahorita no sé qué me pasa, no me siento bien. Y cuando mi mamá me habla de regreso y me dice, acaba de fallecer tu abuelo, papá de tu papá, y yo le dije, ¿cuánto lo siento de veras? Pero no tenía más palabras como es mi abuelo, pero no habían lazos, porque yo no conviví con él. Claro, sí, no hubo una relación cercana. No hubo ese pesar tan grande. Pero enseguida me cae el de mi hija, y el de mi hija, mi hija. Claro. Entonces ahí sí dije, wow, pasa mi abuelo y pasa ella. Y vaya, ahora sí que pedir por los dos. Por alguien que sé que viene conmigo, porque es papá de mi papá. Y por mi hija, porque me toca pedir por los dos. Porque las dos son almas y al final somos uno. Claro, Gabriela, desde el inicio de esta conversación me causó mucha atención que una mamá que ve a su hija llega al lugar de los hechos y lo primero que dice es gracias por habérmela permitido 22 años. Sí. Empezó a dar gracias. Y esa palabra gratitud se la he escuchado a lo largo de toda la entrevista. Esa gratitud, ¿de dónde? De ese sentir. ¿De dónde viene? Ese sentimiento de la gratitud, ¿cómo brota en su vida? ¿Qué le hace sentir que podamos expresar gratitud en un momento tan especial y tan difícil al mismo tiempo como ese? Porque a mí siempre me han enseñado, y yo hablo que mi enseñanza siempre ha sido espiritual, que los seres siempre han estado conmigo y siempre me han siempre he sentido ese, no sé, es algo que es por dentro de mí. Es algo que siempre traigo yo. Y es algo que siempre les he enseñado a mis hijos.
sean agradecidos, porque lo demás viene por añadidura. Y algo que yo practico, y eso lo empecé a practicar después, siempre he dado las gracias, unas gracias pequeñas en las mañanas, pero ahora doy, y eso a un estudio de, otra vez los estudios, un maestro que escuché por ahí que dijo que daba 100 gracias en las mañanas. Y yo empecé, dije, nunca ha de ser tan difícil. Y cuando empiezas a dar las 100 gracias, empiezas a ver que hay mucho por qué agradecer y de repente hay un silencio. Que dices, ¿qué más agradezco? Y luego me dicen, ¿has agradecido por nosotros? Porque por la luz también se agradece, por el aprendizaje, por los seres que están del otro lado. Entonces yo siento que estamos aquí por gracia de Dios. Entonces, ¿qué mejor que dar las gracias? Entonces, a cada problema, a cada que me pasa, incluso a la misma persona, cuando mi hija fallece, yo le pregunto al policía, ¿cómo está la mujer que provocó el accidente? Él se queda como mirando, no sabe qué pasó. Y yo me siento mal por ella. Yo me siento, ay Dios, ayúdala. Que entienda lo que ella vino a aprender con esto. Porque a mí me llega el mensaje donde me dice mi hija, que ella había escogido a la persona que iba a provocar el accidente. Porque ese accidente fue porque la persona se le atravesó a mi hija. O sea, mi hija iba bien, pero la persona hizo una vuelta ilegal y fue la que provocó que mi hija trascienda. Y yo por ella doy gracias. Y espero que ella con esto aprenda lo que tiene que aprender, porque para esto es una persona de 67 años. Es una persona mayor, 67 o 76. Yo confundo los números. Ahora no recuerdo, pero es una persona mayor por la cual yo doy las gracias. Mucha gente me reclama eso, me dicen, ¿por qué? ¿Cómo puedes dar las gracias a una persona? ¿Cómo puedes sentirte? No vas a hacer algo, no le vas a meter, no sé, peleate con ella. No puedo porque siempre he sido guiada y eso no se siente bien. Es más difícil tener, yo creo, coraje que amor. Gastas más energía cuando usas toda la fuerza para desear algo malo, o cuando estás enojado pierdes más energía. Cuando uno se enoja y tiene una rabieta, cuando te vas a dormir te vas bien cansado y te levantas cansado, pero en cuanto es con amor y con gratitud te levantas con esa energía. Y como yo he tenido una guía espiritual muy pequeña, entonces siento que eso es algo que me ha ayudado, y el estar llena de toda esa gente, vaya, que yo me crié casi prácticamente sola, porque a mí mis padres me dejan a los 15 años en un país donde yo no hablaba el idioma, donde yo no conocía a nadie. Y bueno, me tocó estar sola y a ser agradecida con todo lo que me llegaba. Y no sé, el agradecimiento para mí viene desde que nací, dando gracias. Y yo creo que es algo que todos debemos de practicar. Pues Gabriela, a nombre de toda su comunidad, yo le doy las gracias por haber tenido esa gentileza y yo creería que una apertura enorme, porque todo lo que hemos escuchado aquí hoy indudablemente va a transformar la vida de muchas personas. Pocas veces uno encuentra un testimonio como este, en el cual ante un suceso tan reciente, pero también en el momento inmediato del suceso, aparezca una persona con el nivel de conciencia como el suyo, en el cual su nivel de espiritualidad y de comprensión
pues resalta ante un suceso como este. Su mirada ante el suceso es completamente diferente y atípico al comportamiento normal humano. Eso quiere decir que hemos tenido con nosotros a una mujer con una evolución espiritual y con una comprensión enorme que indudablemente la vida le había preparado para, y seguramente vendrán cosas mayores, que tendrá un despertar, Gabriela, donde podrá enseñar, ayudar. O sea, todos estos momentos difíciles siempre traen momentos de bendición. Esos momentos de dolor traen momentos maravillosos, que en el momento de los sucesos no lo logramos entender, pero luego, con el paso del tiempo, nos damos cuenta que a pesar de lo difícil, a pesar del dolor tan profundo que puede causar, pues viene cargado de regalos lindos, como el despertar espiritual en el caso de la inmensa mayoría de las personas. Gabriela, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, muchas gracias por su testimonio y gracias por todo este cariño que usted nos ha entregado hoy. Gracias por escucharme y por dejarme compartir esto yo sé que son momentos difíciles, pero que tengan mucha fe y que se agarren de toda esta información, porque el dolor que pasamos es simplemente, como dijo Jesús, la verdad los hará libres, y es libres de este sufrimiento, libres de todo lo que hay en la tierra, ¿verdad? De todas nuestras raíces, de todo lo que venimos arrastrando, de todo lo que nos han enseñado. La verdad es la única que nos puede hacer libres, que nos puede dar esa paz. Completamente. Muchas gracias. Gracias. Un inmenso abrazo, Gabriela, para usted, para su familia y por supuesto para Ángela, que está atrás de nosotros hoy y que estará durante toda la vida, porque las relaciones jamás se rompen. Y eso es algo que poco a poco vamos entendiendo, como también lo vamos entendiendo cuando estudiamos el libro de los espíritus de Allan Kardec, que lo estamos trabajando con todos los miembros del canal, al cual todos ustedes están invitados, con también curso de milagros, como lo decía Gabriela, que también lo está viviendo. Pues a través del estudio es que vamos generando comprensión espiritual. Todos cordialmente invitados, quienes quieran sumarse a la escuela de formación, pues bienvenidos. A todos mi abrazo, mi cariño, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les pido a todos ustedes que hagan la magia, esa magia que siempre les digo, y es dejar sus comentarios, dar me gusta, compartir en sus redes sociales un testimonio tan maravilloso y tan lindo como el que hemos tenido hoy con Gabriela. Esto deben escucharlo miles de personas por el mundo entero, porque tarde o temprano todos pasaremos por una situación muy similar. A eso vinimos, a aprender, y no hay nadie en este plano humano que no experimente un dolor tan profundo o una situación tan compleja como esta que hoy hemos vivido y que hemos compartido gracias a la generosidad de Gabriela. Para todos mi abrazo, mi cariño, y me despido, como siempre, recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Hoy es el mejor día de tu vida.